Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Mucha actividad en el Consejo hoy, ¿no? Y escuché que hiciste una propuesta referida a jubilaciones. Quiero que me expliques a ver qué, porque eso que tengo entendido que pasó a comisión o porque se le va a hacer algún agregado. En términos generales, ¿sería votado por unanimidad esto? Por lo menos de acuerdo a lo que escuché. ¿Modificarían algo o agregarían algo? Pero ¿cómo saldría como proyecto de resolución? Pero contame, por favor. Bueno, ¿Y en qué consiste esto? Exacto, cuento primero qué presentamos. Nosotros desde el bloque, junto con Hugo Firman, presentamos un proyecto de resolución, que es una comunicación dirigida directamente al presidente de la Nación, exponiendo una situación que realmente es alarmante, pero que no se escucha tanto el reclamo como debería escucharse y que afecta a todos nuestros jubilados y pensionados que reciben sus beneficios de ANSES. Nosotros, desde hace muchos años, a nivel Estado y a nivel sociedad, tenemos una deuda con nuestros jubilados que siempre sus saberes vienen desfasados o desactualizados en relación a lo que son los procesos inflacionarios en Argentina. Este proyecto justamente hicimos una cuenta de lo que sucedía desde el año 93 hasta el año 2002. No hubo ningún tipo de incremento, pasaron distintos gobiernos y del año 2002 al año 2006, durante la época de Kirchner, Néstor Kirchner, hubo una serie de incrementos que oscilaron entre el 11% y el 21%, de acuerdo a la escala de jubilación a que pertenecían. Pero eran siempre insuficientes y esto generó una catarata de juicios que tramitaron en la justicia federal y que hizo que la Corte exija al gobierno, tanto ejecutivo como Congreso, que sancionen una ley y que pongan una finalización a esta serie de litigios, dando una solución política y legal, mediante un sistema de actualización que sea sobre parámetros objetivos, que sea razonable, que respete el 82% móvil, que es una garantía constitucional. Y bueno, se sanciona recién en el 2008 la primera ley que establece un sistema de actualización con 2 actualizaciones anuales. O sea, era semestralmente, se revisaba y en base a fórmulas específicas se determinaba el porcentaje de actualización y abarcaba todas las categorías. En el 2017 se sanciona la ley de reforma previsional que establece una reformulación del sistema de actualización que pretende mejorarlo y generar un sistema que permita mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Claro, y que sea permanente. Y que sea permanente y que abarque a todas las categorías. La actualización salarial en base a un porcentaje de la inflación y el otro porcentaje de lo que se conoce como RIPTE, que era lo que se le aumentaba de sueldo a los empleados estatales, ¿no? Claro, el RIPTE es el índice promedio de remuneraciones de los sueldos de empleados estatales. Eso aseguraba la no pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los jubilados. Exacto, incluso en esa fórmula que tiene estos 2 indicadores, el indicador principal a considerar en un 70% era el porcentaje de inflación y el indicador del 30% era el RIPTE. Y en función de esa fórmula se generaba un incremento que era cada 4 meses, en 4 momentos en el año se volvía a revisar. Trimestralmente. Se revisaba. Marzo, junio, septiembre y diciembre. Se producían los aumentos, es decir, cada 3 meses, de acuerdo a la variación del índice de inflación. Por ley salió eso, pese a las dificultades y a que el kirchnerismo casi incendió el Congreso en esa oportunidad, con una imagen muy recordada, que es el militante ese tirando el mortero ahí del mortero. Sí, seguramente muchos recordarán. Y 4 toneladas de piedra. 4 toneladas de piedra. El triste es decir, los que hoy están gobernando el país armaron ese escándalo en contra de la ley que garantizaba que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando esto se discutió fue un escándalo político a nivel nacional, tuvo una repercusión enorme. Como decía Carlos, la verdad que el Partido Justicialista fue
uno de los principales opositores a esta reforma, justamente porque entendían y sostenían que esto iba a implicar una merma en los ingresos de los jubilados. Es el mismo partido político que hoy, siendo gobierno, suspende la aplicación de la ley de reforma previsional y establece un sistema de incrementos que pasa a ser por decreto del Ejecutivo Nacional. Entonces ahora... Discrecional lo decide el presidente de la Nación. Discrecionalmente... Es decir, la cifra que él quiera. Exactamente. Discrecionalmente, esto se sancionó en diciembre, o sea que ni siquiera tiene que ver con la pandemia, no es excusa. En diciembre del 2019 se sanciona en el Congreso una ley que suspende la aplicación de la ley de la reforma previsional y traslada esta competencia al presidente, que ahora lo vemos en conferencias de prensa anunciando como benévolamente un incremento para los jubilados. ¿Cuál es el problema que nosotros planteamos y queremos dejar asentado postura? Que hasta la fecha todos los incrementos que se ha ido dando por este nuevo sistema, que es por decreto, no alcanzan al mínimo que establecía la ley de reforma previsional tan cuestionada. Es decir, si nosotros hacemos un comparativo de lo que hoy un jubilado hubiera percibido de acuerdo a la tan discutida ley de reforma previsional y lo que actualmente en el transcurso del año el presidente Fernández ha aumentado por decreto, hay una notoria pérdida adquisitiva a la fecha y además una salvedad más. Estos incrementos que se disponen por decreto no abarca todas las categorías de jubilaciones, no, para nada. Abarca solamente a las mínimas, con lo cual no han tenido incremento los jubilados que reciben la media y la jubilación más alta. Dando lugar además, ¿no?, a lo que va a ser en el futuro una catarata de juicios, como la que tuvo que afrontar el gobierno anterior en el año 2016, que fueron 75.000 millones de pesos, me acuerdo la cifra, ¿no? El aumento último, lo digo porque soy jubilado que cobro la mínima. Claro. El aumento fue del 7,5%. De haber estado vigente la ley por la que el kirchnerismo casi incendió el Congreso, el aumento hubiera tenido que ser el 11,8%. Exactamente. En vez del 7,5%. Y ya en junio... Esto es una vergüenza, pero bueno. Y esto es lo que nosotros queremos señalar, porque aparte nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico un principio que se llama de progresividad en materia de derechos sociales. ¿Qué significa? Un principio que es constitucional, que ha firmado en la Argentina tratados internacionales en este sentido y que impone, por un lado, al Estado tomar todas las medidas conducentes a ampliar los derechos sociales, culturales y económicos del ciudadano. Pero la contracara de esto es que obliga al Estado a no, una vez garantizados estos derechos, no generar ningún tipo de medida, ya sea leyes, decretos, actos administrativos, lo que fuere, que implica un retroceso en los derechos ya reconocidos, en los derechos sociales ya reconocidos. Y a la fecha lo que ha sucedido con esta ley de solidaridad social y el impacto que ha tenido en las jubilaciones, en las pensiones y en definitiva en todos los beneficios que se perciben del ANSES en forma general lo menciono, es que ha habido un retroceso. Y que justamente lo que nosotros ponemos en relieve es que, y exigimos al presidente, es que terminemos fin de año habiéndole garantizado a nuestros jubilados y pensionados un incremento que como peso mínimo tenga de referencia los valores que estaban dispuestos para la ley de reforma previsional. De manera que no haya un retroceso en sus derechos y en su valor, en su poder adquisitivo, porque realmente consideramos incluso realmente escandaloso que sean el mismo partido político que tanto se opuso a la ley de reforma previsional por considerarlo un ajuste, sea el mismo partido político que hoy un ajustazo tremendo genera un ajuste a los jubilados. Esto seguramente tiene que ver con la política porque en el Congreso de la Nación una de las cosas que tienen que tratar y que precisamente dio lugar a ese enfrentamiento tan fuerte sobre si hacerlo virtualmente o en forma presencial, no solo la reforma judicial, sino también la reforma de movilidad jubilatoria. Lo tiene que tratar el Congreso de la Nación a esto, porque tiene que salir por ley, porque es una vergüenza esto que está ocurriendo a nivel de decreto. Sí, y te quiero preguntar si tiene que ver con eso también, y qué actitud tuvo el oficialismo en el Consejo, porque alguna chicanita por ahí escuché. Sí, bueno, respondo la primera parte.
En realidad esto tiene que ver con que esta ley de solidaridad social, que es la que se aprueba en diciembre, sostenía este sistema por 180 días y recientemente el Ejecutivo, mediante un nuevo decreto, suspende nuevamente la aplicación de la ley de reforma previsional por 180 días más. O sea que esto hasta diciembre va a ser lo que rija, es decir, los incrementos jubilatorios hasta diciembre se van a hacer con este sistema de decretos. En diciembre tendríamos que volver a discutir en el Congreso un sistema previsional que o sostenga de que está establecido por la ley del año 2017 o plantea una propuesta superadora, pero nunca que signifique un retroceso para los derechos de los jubilados y pensionados. Bueno, eso no lo respecta ahí. En el Consejo... En el Consejo sí, escuché que, porque no, es indiscutible esto, plantearse de esa forma, no hay forma de oponerse, pero le querían hacer un agregado, creo, ahí. Claro, yo lo que... Resumiendo la postura del oficialismo que representó Ignacio Correa en este caso, ellos manifestaron que iban a estar de acuerdo, y que lo iban a acompañar, pero que querían hacer algunas modificaciones. O sea, sugerimos, como no especificaba claramente cuáles eran las modificaciones, lo pasamos a comisión para que quede claro cuáles son las modificaciones que pretende incorporar. Yo creo que políticamente es incorrecto rechazar un proyecto de estas características, por eso no lo rechazan, pero que en realidad, en definitiva, después con su alocución terminó respaldando el proceder del gobierno nacional. Pero lo que pasa es que es muy difícil defender la postura. Yo entiendo al oficialismo, les cuesta defender esta postura, porque es injustificable. Y es por esto que disfrazan, bueno, entonces después empiezan con... No, porque el gobierno de Macri, bueno, es una cosa así como decir, bueno, nosotros estamos haciendo mal, pero ustedes durante la gestión de Macri hicieron peor, una cosa así. Discusión que no tiene razón de ser y que no genera nada positivo para adelante. Nosotros lo que queremos es poder hacer levantar la voz en representación de nuestros jubilados, de nuestros pensionados. Está bien. ¿Y pasó a comisión? Pasó a comisión y... para después aprobarlo por unanimidad. Que yo ya adelanté que a mí no me interesa si es por unanimidad, me parece bien, y si no logramos las conformidades, que votemos y cada uno deje claro cuál es su postura. Bueno, ¿sería para la semana próxima? Para la semana próxima, posiblemente. Bueno, Natalia, en virtud de que esto llevó unos cuantos minutos, te propongo que vayamos a una pausa porque tengo otras preguntas para hacerte y en un bloque más corto que este tratamos los otros temas. ¿Puede ser? Cómo no, me gusta. Pausa y ya volvemos con la concejal Natalia Caparelli. Bueno, vamos con otro bloque con la concejal Natalia Caparelli. Hoy tema Puerto Reconquista. Hubo algunos intentos de ocupación de algunos terrenos en el Puerto Reconquista. La municipalidad a través de Adriana Aranda hizo un relevamiento sobre el puerto. Tengo entendido que Adriana estuvo en el Consejo, ¿no? Sí, nosotros, si no me equivoco. El tema del Puerto de Reconquista, nosotros estamos trabajando en el Consejo un proyecto que inicia el Ejecutivo para llevar adelante una usucapión administrativa, es decir, que pase territorios del puerto a dominio del Estado municipal. Esto es lo que nosotros estamos trabajando y en el contexto y en el marco de ese expediente vino a la señora Adriana Aranda a explicar cuál es el objetivo de este proyecto, que pretende, según se manifiesta en el proyecto y según ha explicado ella, la regularización dominial de algunos lotes, son 16 lotes en realidad, muchos de los cuales ya tienen viviendas consolidadas, pero que bueno, nunca han accedido a la escritura. Entonces, una manera de regularizarlo es a través de la usucapión administrativa, pero nosotros tenemos algunas observaciones al respecto y consideramos que para poder aprobar ese proyecto necesitamos, por un lado, que el expediente sea integrado con el relevamiento de cuáles son las familias que están viviendo, para que efectivamente sean esas las personas beneficiarias de estos lotes. Son familias que viven hace muchísimos años allí, y por otro lado necesitamos la conformidad de estos poseedores para que se haga el trámite de la manera que lo pide el Ejecutivo. Porque lo que el Ejecutivo nos pide es que nosotros sostengamos que la posesión sobre todos estos 16 lotes hace más de 20 años están en cabeza del municipio y que en razón de eso declaremos la usucapión. Sobre 16 lotes, que es una zona muy amplia que comprende
diversos lotes dentro de esa zona y que algunos están ocupados, otros no. Y nosotros tenemos que saber concretamente cuál es la realidad. Con la salvedad que esto el intendente lo puede hacer por decreto, que lo ha mandado al Consejo, como la mayoría de las cosas que manda el Consejo en estas condiciones, porque necesita un respaldo político, porque es una medida que entiende que puede generar algún tipo de socialmente alguna rispidez, algún cuestionamiento, y es por eso que está buscando nuestro respaldo en el Consejo. Entonces nosotros, ¿qué le pedimos? Bueno, para tomar esta medida, si efectivamente el objetivo es hacer una regularización, necesitamos primero el relevamiento de cuáles son las familias que están actualmente asentadas, y el consentimiento, porque nosotros estaríamos diciendo que la posesión la tiene el municipio cuando sabemos que estos terrenos están ocupados por diversas familias. Está bien. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Ya que hablamos del puerto, salió del Consejo, si no me equivoco, un pedido de informe sobre la obra propuesta de defensa de la costa para evitar inundaciones, y que lo único que se hizo y concreto es ese edificio que se conoce como nido. ¿Informaron finalmente desde el Ejecutivo sobre cómo ocuparon los fondos? La verdad es que estamos hablando de un proyecto que pasó hace mucho tiempo. Entiendo que estaba respondido. No recuerdo en este momento, pero entiendo que estaba respondido. De todos modos, o sea, es un tema que todavía, o sea, queda por resolver en cuanto a las obras que se estaban proyectando y con claridad qué se va a ejecutar y qué se va a no ejecutar en el transcurso. Claro, porque era una obra muy ambiciosa. Sí, una obra muy ambiciosa que ha quedado trunca y que también lo que estamos viendo ahora, con motivo de la pandemia, no aporta a que se pueda progresar. El Ejecutivo pidió prórroga de 60 días para presentar el presupuesto 2021. El presupuesto debiera presentarse como límite máximo el 30 de septiembre, o sea que pide prácticamente hasta fin de año, el 30 de noviembre. Ingresó eso. ¿Cuál es tu idea respecto de eso? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que hay un contexto económico difícil y que, como mencionaba uno de los concejales del oficialismo, la posibilidad de elaborar seriamente un proyecto a nivel municipal también depende de otras valoraciones a nivel provincial y nacional, porque nosotros lo que se espera recibir de coparticipación y otros subsidios dependen mucho de estos valores, que son parámetros que no están todavía establecidos. Habitualmente se pide este tipo de prórrogas y generalmente se conceden, pero por plazos más limitados, 60 días en cuanto está planteado así, serían 60 días hábiles. Esto pasó a comisión, yo creo que nosotros tenemos que dar un plazo, pero más reducido, porque el problema de dar un plazo demasiado extendido es que después nos encontramos con el presupuesto presentado cerca de fin de año y muy pocas sesiones ordinarias para poder trabajarlo. Entonces uno después trabaja contrarreloj. Entonces cuando cuestione y quiere analizar el presupuesto, es un documento difícil de estudiar, que requiere una explicación, que requiere un estudio, nos encontramos con que nos quieren apurar porque necesitan la aprobación ya. Claro. Entonces creemos que hay que darle un plazo razonable, pero más limitado, para que también nosotros tengamos la posibilidad de estudiarlo y hacer nuestros aportes. Porque va a tener que venir también la tributaria, la ordenanza tributaria, para ver cómo se encara el tema de las tasas para el año que viene, con semejante crisis como la que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, no escapará a nadie político todo lo que está pasando a nivel nacional con la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense. Hay reacciones políticas de todo tipo. El presidente de la Nación que decide, bueno, los 35.000 millones de pesos que necesita Kicillof, sacárselos a Rodríguez Larreta, un punto de la coparticipación. Me gustaría conocer tu opinión respecto de esto. Bueno, coincido. Al momento de iniciar el programa, Carlos decía que es inconstitucional un decreto en materia tributaria. Yo creo que nosotros, en primer lugar, tenemos que defender nuestro sistema constitucional y republicano. Creo que ese es nuestro basamento fundamental y el que nos permite guiarnos y saber dónde estamos parados. Cuando nosotros tenemos una constitución que claramente dice que el presidente de la Nación solo puede emitir decretos de necesidad y urgencia como un mecanismo de excepción,
pero además establece puntualmente cuáles son los casos en que bajo ninguna circunstancia puede emitir decretos de necesidad de urgencia, que son materias penal y menciona también materia tributaria y de cuestiones electorales. Son temas que están específicamente vedados. No puede emitir de nuevo por eso. En ese sentido, el decreto yo lo entiendo inconstitucional y por eso inválido. Creo que nosotros, vuelvo a decir, este gobierno de distintas maneras ha ido forzando las instituciones y una vez más nos encontramos, y digo una vez más porque lo hemos planteado con respecto a la situación de Vicentín y el decreto que establecía una intervención, un decreto que absolutamente inédito y sin fundamento legal, avasallaba un poder judicial provincial, avasalla el federalismo e ingresa sobre la propiedad privada. Y nosotros reclamamos el respeto a la Constitución. Bueno, nuevamente en esta situación estamos con otro tema, pero con un mismo mecanismo. Entender que se puede por decreto gobernar y decidir cualquier cuestión. Las cuestiones tributarias necesariamente tienen que ser sancionadas por ley. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una deuda en materia de tributaria, que es lograr una sanción de una ley de coparticipación que establezca en forma definitiva y objetiva la distribución de los recursos nacionales a las distintas provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esta deuda es del Congreso de la Nación. Pero esto no habilita que el Ejecutivo pueda hacerlo por decreto. Te digo una deuda, hace poquito se recordaban los 26 años de la reforma constitucional de 1994, en donde se establece la obligación de sancionar una ley de coparticipación para saldar las dificultades que durante años hemos tenido y se mantienen con respecto a la distribución de fondos y el manejo político que se hace de esto. Y a la fecha, lo único que no se llevó adelante no lo tenemos sancionado. Pero bueno, volviendo a esto, recalco la inconstitucionalidad del decreto. Nuevamente un gobierno que atropella por decreto, y entendemos que si la Corte Suprema está abocada a estudiar este tema, como entiendo que va a ser, debería rechazarlo. Bueno, y ahora la última serie, y te pido lo más cortito posible, porque se viene el año 2021, que es un año electoral, tanto a nivel nacional, el Congreso de la Nación, a nivel local. Va a ser una elección clave después de algo que pintaba como algo distinto, ¿no?, cuando fue electo Alberto Fernández, ¿no? Y resulta que ahora ya hay una decepción total por parte de quienes creían de que iba a conducir con más moderación el gobierno de la Nación, ¿no? ¿Cómo ves el panorama para el año 2021? Porque en gran parte el beneficio, digamos, para la oposición es que con todas estas cosas que hace, la une a la oposición, ¿no? Pero teniendo en cuenta la derrota del año pasado, ¿qué expectativas tienen así en términos generales? No te voy a preguntar ni de tu candidatura ni de nada por el estilo, ¿no?, para el año 2021, tanto en lo local, provincial y nacional. Yo creo que la clave, que lo estamos analizando y viendo todos los partidos políticos, es la necesidad de una unión, pero una unión que represente, que esté consolidada, donde haya una representación real y una participación real de los distintos partidos políticos a través de un gran frente que pueda unir las fuerzas políticas necesarias para poder llevar adelante una política que sea respetando los derechos sociales y respetando la Constitución Nacional, defendiendo, o sea, ir por el camino del desarrollo de una Argentina más equitativa y bajo un Estado de Derecho en donde seriamente podamos respetar las instituciones. Yo creo que ese es el camino, ese es el objetivo de la mayoría de los partidos políticos que estamos en la oposición, es un punto en común. Después tenemos diferencias que yo creo que se deben sentar y hablar. Espero que primen los puntos en común y no los egoísmos políticos. Y que creo que así como la gran fortaleza del Partido Justicialista no son los gobiernos brillantes, porque claramente no lo son, sino es que siempre trabajan con una cohesión, con una unidad, que ahí está la fuerza de ellos. Yo creo que es muy difícil ganarle a un peronismo unido. Exactamente. ¿No? Bueno, yo creo que de alguna vez por todas tenemos que entenderlo. Y creo que el panorama se está ordenando en ese sentido. Espero que se logren los consensos necesarios.
Natalia, pero claramente un acuerdo que no sea electoral, sino con bases políticas claras y en donde el radicalismo tenga un espacio clave para ser oído, para que no suceda un descontento o lo que ha sucedido con Cambiemos, porque yo creo que en parte ha necesitado un protagonismo más fuerte del radicalismo que no lo ha tenido en el gobierno, en las decisiones del gobierno. Natalia Caparelli, concejal del bloque Unión Cívica Radical. Fuiste muy amable en venir, muchas gracias. Por favor, un gusto siempre estar en tu programa, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias de nuevo. Pausa y ya estamos con Ricardo Mañago. Bueno, presento al invitado acá del último bloque, Ricardito Mañago. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andas, Carlos? Bienvenido al programa. Gracias por tenerme. No, al contrario, gracias por venir vos. Gracias. ¿Vos sos auxiliar de guardafauna? No, en ¿Cómo realidad es el asunto? A mí me gusta llamarme guardafauna voluntario. Yo soy voluntario. Hace 20 años que soy voluntario. Primero fui honorario, hoy soy voluntario. Esto es vocación de servicio, no es que vos te levantás un día y decís soy guardafauna. Hoy podemos pero decir, como tal, ¿tenés algún reconocimiento de la provincia? No. Yo, la gestión pasada a mí me revocó mi licencia porque tuve unos inconvenientes, digamos, unos intercados con quien era mi encargado, que no mal caso ahora hablarlo porque ya no están más. Y la yo no. gestión anterior con el gobierno el socialismo, sí. Gobierno de Lichi. Tuve 20 años hace que soy guardafauna y los 12 años de la gestión anterior fueron muy malos con nosotros. De 24 honorarios que éramos, debemos quedar 5, 4, porque metieron tanta presión, tanta corrupción en tema fauna y exportaciones y cosas, que tuvieron que dejar muchos, porque lo han tiroteado hasta la casa. Es decir, tolerancia a lo que no correspondía. Exactamente. Como la exportación de sábalo, por ejemplo. Hubo mucha mano en esa gestión. Yo puedo opinar en lo que es fauna. Yo no hablo de otra cosa que no sea mi materia. Y yo decidí hacer me revocaron mi licencia, pero yo hice una renuncia pública. Que decidí alejarme y seguir llamándome guardafauna porque soy guardafauna por vocación. Hoy estoy, la verdad que me sorprendió el interés que me muestra la parte de recursos naturales. Hoy se llama ambiente climático, una cosa así. Y la verdad que me convocaron, me llamaron, están muy preocupados. Y yo soy un referente en la zona, digamos, por los trabajos que realicé. ¿Preocupación por qué? Por no haber un orden en esta materia. No hay un orden que diga, bueno, tenemos una estructura en donde de acá se va a delegar controles, fauna, rescate, concientización. Y yo continuamente mando mis trabajos que yo realizo acá. Y bueno, y muestran por lo menos, no sé si preocupación, pero puedo decirle interés. A mí. Hoy estoy en gestión de que me ofrecieron hace poco devolverme mi habilitación. Incluso hay un buen proyecto que me lo mandaron que es para el nombramiento de guardaparques y guardafaunas, inspectores de fauna, rentados. Bueno. Estoy ahí, pero en realidad esto es vocación de servicio. Con gobierno, sin gobierno. Ahí estamos viendo una serie de imágenes y hay un videíto, Egui. Yo te lo pasé a vos, no sé si está dentro ahí de un mono carayá que rescatado. A ver, contame, mientras Egui lo busca, contame de un monito. En realidad este es el cuarto ya que rescató. Esto es a raíz del efecto rebote de los incendios, que a veces pasa, pero el caso de ayer yo solamente presté servicio. En Flor de Ordo, unos vecinos denunciaron que ilegalmente tenían fauna domesticada. Ese es el... Y eran 2 ejemplares de carayá. Y tomó intervención la Guardia Rural Los Pumas, de la seccional de acá, junto al guardafauna Marcos Hugo, guardafauna municipal, el único guardafauna habilitado en la provincia. ¿Cómo se llama? Marcos Hugo. ¿Y eso dónde era? Repetime. Flor de Oro. En Flor de Oro. Claro.
y la Municipalidad de Reconquista se contactó conmigo, Samira Pérez, en prestar colaboración en esto, y por supuesto, yo siempre que yo vea que realmente hay interés, y lo vuelvo a repetir, Carlos, cuando tuve que cuestionar cosas políticas, cuestiones en esta materia, lo hice, y cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Sí. ¿Y estos monitos, qué pasó con ellos? No, ellos, mañana ya llamé a la provincia, estoy muy bien asesorado, lo vio el veterinario también nuestro de acá, y al más grande lo libero en una zona protegida acá, nomás cerquita, no vamos a decir el lugar porque si no sería Viva Argiles, ¿no? Y al más chiquitito lo tengo bajo tutela hasta que por lo menos tenga un par de meses más. Ellos viven con la madre por lo menos los primeros 8 meses. Estos monos, uno de los el hábitat que tienen, ¿no es la zona de isla? Claro. La zona de isla, ¿no es cierto? Lo llevo a la zona de isla, sí. Bueno, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Incendios forestales que han hecho un verdadero desastre, una catástrofe ambiental fue eso. Tuvo difusión a nivel nacional por las islas del Delta, que inclusive llenaron de humo la ciudad de Rosario. Ocurrió también acá. Ocurre, qué sé yo, en toda la zona, en todos los casos, en la gran mayoría de los casos es intencional, esto, la mano del hombre metida ahí. Hubo una huida de animales impresionante y respecto de eso quiero preguntarte. Sí. ¿Implica alguna modificación en la fauna o en los hábitos de los animales? En realidad, ¿hasta dónde puede llegar ese cambio realmente nefasto? Sí, en realidad todo lo que sea antinatural afecta al equilibrio de la biodiversidad, todo. Acá en nuestra zona tuvimos 20 focos de incendios grandes, un 70% de Jaucanigás fue prendido fuego, básicamente. Y ¿70%? Por lo menos. Qué bárbaro. Y la fauna, de las 42.000 hectáreas, una zona se quemó todo. Y la fauna, por supuesto, tiene en contra la seca, la bajante, tiene en contra el fuego y por supuesto la reducción de hábitats protegidas. Entonces continuamente recibís llamado de gente por pumas, están apareciendo pumas, y yo lo vengo advirtiendo cuando arrancó esto, que estemos atentos al efecto rebote. Este es el efecto. Ahora nosotros tenemos que esperar el efecto rebote. ¿Cuál es el efecto rebote? La fauna que está viniendo, que va a venir acá. Y ahí vamos a tener que poner un accionar importante, digamos. Es por eso que hoy yo estoy en contacto permanente con la gente de la provincia y de nuestro municipio, porque vamos a tener un efecto rebote. Ojalá que no sea grande. Ya lo estamos teniendo, si el EGI tiene por ahí, las imágenes de los yacaré más de 3 metros que están en los estanques australianos, en los campos muy cerquita. 3 metros tiene. ¿Yacaré de 3 metros? Si el EGI tiene la imagen, hay yacaré de 3 metros. ¿Pero eso de dónde? No hay agua. Acá nomás, del Bajo Bénica, un poquito adentro. Está bien, pero ¿eso son de acá? Sí. Toda esa cuando vos decís que fauna que puede venir, por ejemplo, ¿de dónde que puede venir? Yacaré, de la isla, de lagunas que existieron toda la vida y hoy están secas. Porque, a ver, hay una realidad acá. La sequía es un proceso natural, pero si interviene el hombre se acelera más. Claro. Bueno, esto es lo que está pasando. Y el fuego es uno de los motivos. Yo siempre digo, si vos me preguntás a mí, ¿quién es responsable de esto? No necesariamente es el Estado, ojo, hay que tener muy en cuenta eso, porque existe una ley en donde vos no estás habilitado para prender fuego. Está prohibido la quema. Y estos incendios no son naturales, vos necesitas combustión para hacer algo de esto. Sí. A mí me explicaba un hombre de campo que muy excepcionalmente, en la zona de Cañada Ombú, por ejemplo, llevando los rastrojos con un arado puede producir una chispa y habiendo tanta seca y siendo tan combustible el pasto tan seco puede originar, ¿no? Pero muy excepcional, ¿no? Los 20 focos de incendio no lo hizo una chispa, está claro.
puede ser en algún lugar en particular. Ahora, antes de venirme, después te mando la foto de la torre de los Pucará, me mandaron una foto, un fogonazo en la isla, se veía, de la torre del Pucará. Sí, qué bárbaro, ¿no? Entonces, estas son cuestiones en donde nosotros tenemos que poner como responsables a los dueños de propiedades y decir, ¿usted no es culpable? No, bueno, vaya y haga la denuncia correspondiente. Claro. Porque si no, el Estado va a tener que buscar un culpable. Claro. Que está en todo su derecho. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuántas denuncias tenemos hechas? Esa es mi pregunta. Y no hay prácticamente. Y bueno, entonces, esa es la causa. Pero, por supuesto que esto hace un daño en el ecosistema terrible. Impresionante. Más con seca, ¿no? Bueno, Ricardo, lamentablemente se nos terminó el tiempo, ¿no? Pero bueno, gracias por haber venido. Ya vamos a tener oportunidad de volver a conversar seguramente, porque esto ha sido una verdadera catástrofe, ¿no? Lo veíamos en las imágenes, pero las consecuencias se van a ver. Y vamos a tener novedades. Así como vamos a tener las consecuencias de la crisis económica y de la emisión monetaria en más inflación el año que viene. Hay gente que me ha dicho, y te pregunto de paso, el año que viene es cuando vamos a ver realmente las consecuencias de todo esto. Por eso ya hay que trabajar. Se está trabajando. Yo estoy asesorando a mucha gente en cuanto a qué hacer. Y a mí me interesa que vos aprendas, que él aprenda, entonces todos aprendemos y logramos un equilibrio. Así que te agradezco a vos, a toda tu audiencia, y 44 60 32, en el caso que tengan algún inconveniente con fauna, yo estoy a disposición. Muchas gracias por haber venido. A vos, gracias, hasta luego. Nos vamos, ya viene Sergio Sencibia, que